Buenos días, estimadas y estimados asistentes. Hoy vamos a continuar y concluir lo relevante del filósofo Hegel con respecto a las ciencias sociales, tema que hemos empezado en la sesión anterior y que creo que va a tener algún interés para ustedes porque es el método, es decir, la idea de cómo proceder en el conocimiento que ha sido luego decisiva, importante, básica también para el marxismo, que como ustedes saben es en ciencias sociales, filosofía, sociología y afines una de las corrientes más importantes hasta el día de hoy. Por eso es que tenemos que darle importancia al método dialéctico que inventó Hegel. Estimados oyentes, aquí les he puesto en síntesis como el mismo Hegel en varios escritos explicó su método, que está, y esto es lo decisivo, contrapuesto a la lógica de Aristóteles, contrapuesto a la lógica usual durante toda la historia de la filosofía y de las ciencias sociales. La lógica aristotélica, la lógica que podríamos llamar simple, dice un objeto es normalmente idéntico a sí mismo. A sigue siendo A durante la vida. Y también se puede decir lo mismo, no solo de los objetos inanimados como esta silla, la mesa o cualquier otra cosa, sino también de los objetos inanimados. Es decir, por ejemplo, un régimen monárquico es siempre un régimen monárquico. Con esa lógica sencilla que se llama la lógica de la identidad, es que comenzó, estimado público, el esfuerzo lógico del ser humano. La lógica es la ciencia que organiza los fenómenos para que los comprendamos mejor. Entonces, la lógica aristotélica, la lógica de la identidad, declaraba que un fenómeno es igual a sí mismo durante su existencia. El gran aporte de Hegel con antecedentes desde la misma Grecia clásica, obviamente la teoría lógica de Aristóteles ha sido impugnada. Eso es lo normal, estimado público. Entonces, aquí viene, creo, una visita. Sí. Un minutito, quisiera hablar con usted. Disculpe la interrupción. Venga, por aquí cerca para mí. Bien. Moverme es muy difícil. Está muy bien, doctor. Disculpe el estudiante. Profesor Lozada, qué gusto de verlo. Para mí, doctor, recién me... Hermano, con todo gusto. Muy gentil por todo. Hasta luego. Les decía, estimados oyentes, que esa lógica de la identidad, que es la lógica más simple que hay, la primera que se ha inventado en el mundo, fue impugnada desde sus comienzos. No voy a aburrir a ustedes con nombres y detalles, pero desde la antigua Grecia ha habido la opinión de que esa lógica aristotélica no es equivocada, sino insuficiente. Es una lógica que sirve para las matemáticas, para la física, la química, pero un poco más difícil de aplicarla a fenómenos sociales, políticos e históricos. Entonces, a Hegel se le ha ocurrido la idea, estimado público, de dividir
todo objeto, todo proceso histórico, político, social, dividirlo en tres categorías porque el mismo objeto, él llama la tesis el primer paso, el mismo objeto desarrolla en su interior su propia negación. Eso es lo básico y es el núcleo del pensamiento marxista que es por décadas posterior a Hegel. O sea, el mismo fenómeno, por ejemplo, político, histórico, etc., el mismo fenómeno desarrolla en su interior, lo cual va a llevar a la negación del mismo objeto. Los marxistas, por ejemplo, sostienen que el régimen esclavista de la antigüedad, el mismo régimen, en su interior produjo los gérmenes que llevaron a la negación del régimen esclavista, que fue el régimen feudal. Y el régimen feudal en su interior produjo su negación, que fue el régimen capitalista burgués. Y el régimen capitalista burgués genera en su seno su superación, su negación primero, el proletariado, y su superación, el orden socialista. Entonces la idea, estimado público, en el fondo es muy simple. Todo fenómeno natural y también humano, o sea, por ejemplo, los fenómenos políticos, institucionales, históricos, generan en su interior, esta es la afirmación, generan una negación. Y esa negación produce a su vez la negación de la negación, que es la síntesis. Y aquí se vuelve a reproducir hasta la eternidad el mismo fenómeno. Tenemos entonces, en contra de la lógica aristotélica, que es una lógica simple, estática, o sea que no se mueve, tenemos aquí, estimado público, una lógica dinámica, una lógica del movimiento permanente. Eso es simplemente la dialéctica hegeliana. Estimado público, como ven ustedes, es una idea genial, pero en el fondo muy simple. Entonces, tenemos para Hegel la idea de que un fenómeno, por ejemplo, A, siempre es A. Eso no niega Hegel. El régimen feudal sigue siendo el régimen feudal. Pero él se da cuenta que en su interior, ese régimen feudal va modificando su interior. Porque todo fenómeno humano y natural son fenómenos que se modifican, fenómenos dinámicos que tienen una historia, un desarrollo. Es una lógica del desarrollo, es una lógica que nos muestra que un mismo fenómeno, sin dejar de ser, por ejemplo, el régimen feudal, el mismo fenómeno poco a poco va a ir produciendo en su interior un desarrollo que lo lleva a ser lo contrario. Esa es la gran idea hegeliana. Y obviamente, el proceso sigue. O sea, es un proceso interminable. Les he puesto en la pizarra las denominaciones que usó el propio Hegel. Él usó estas palabras, tesis, antítesis y síntesis, muy abstractas, para calificar brevemente su sistema. Quiero mostrarles el ejemplo que Hegel mismo ha utilizado. Y ese fenómeno, estimado público, lo ha tomado Marx, o sea, no es ninguna gran novedad el marxismo en comparación con lo que ya se hizo anteriormente. Por las fechas vitales pueden ver ustedes que Hegel nació antes de la Revolución Francesa,
que se realizó en 1789, cuando Hegel ya era estudiante. Como les he contado en la sesión anterior, Hegel nunca estudió en una universidad. Era un chico pobre que recibió una beca para estudiar en una escuela, o llamaríamos una escuela de formación de cuadros de la iglesia luterana, que era la predominante en la región donde vivía Hegel. Y esa escuela daba títulos igual que una universidad, pero Hegel estudió curiosamente teología. Para los que no han estado aquí en la sesión anterior, en esa sesión hemos hablado sobre todo de los escritos de Hegel sobre la religión, que son muy abundantes y muy interesantes, porque Hegel ha creído, con toda razón, supongo yo, que la religión es el fenómeno cultural en su época, obviamente el predominante, y que había que estudiar el fenómeno religioso intensamente. Hegel, estimado público, poco a poco se separó prácticamente de la iglesia luterana, donde había crecido, entró como catedrático ya debido a amistades, aquí llamaríamos a contactos, a palancas, etc. Entró como profesor primero extraordinario en la Universidad de Jena, hizo una pequeña carrera en Jena, ahí recibió su título de doctor también por buenas relaciones, y empezó una fulgurante carrera que terminó en la Universidad de Berlín, donde murió en 1831. Vamos a ver ahora cómo Hegel, y es un ejemplo muy bueno, cómo Hegel ve la Revolución Francesa. Les decía eso de esa institución para la formación de futuros sacerdotes luteranos y funcionarios de la escuela protestante luterana, porque ahí a Hegel se le ocurrió una idea muy interesante que tiene hasta hoy su ramificación. Ustedes tienen que imaginarse una especie de institución muy modesta. No habían para los becarios habitaciones individuales, y Hegel tuvo que compartir su habitación con dos otras personalidades que ambas fueron muy famosas: el filósofo Schelling, no necesitan anotar los nombres, y el poeta Hölderlin. Los dos se han puesto muy de moda aquí ahora en los últimos años. Schelling era un muchacho excepcionalmente dotado. Al poco tiempo de estar con Hegel en esa institución, se le ocurrió ya publicar una gran obra, y a los 21 años ya era muy conocido en los círculos universitarios alemanes. Schelling hizo una carrera, estimado público, muy usual en la vida. Un chico que despierta muy pronto, se vuelve muy joven, ya con una enorme fama y buena reputación, y ahí se queda. En cambio, Hegel es el contrario, es la persona que va madurando lentamente y recién se hace famoso y conocido al final de su vida. Schelling es aquel que recibe muy pronto, sin haber terminado los estudios, una cátedra en la Universidad de Jena, es en el centro de Alemania, y le ayuda a Hegel a que él también tenga una cátedra en esa universidad. O sea, se portó muy bien como amigo. El otro no nos preocupa, Hölderlin, porque es un poeta que ha sido en las últimas décadas, desde el siglo XX, muy apreciado por la filosofía existencialista, por Heidegger, y ahora por los pensadores postmodernos, que lo han vuelto a poner
en el centro de la discusión literaria. Pero eso no nos preocupa. Los tres, este es el punto al que quería llegar, los tres, al saber que ha estallado la Revolución Francesa y que el 14 de julio de 1789 el pueblo parisino tomó la fortaleza de la Bastilla en el centro de París y dio comienzo a la Revolución Francesa, destruyendo la prisión más grande y más segura, destinada sobre todo a presos políticos. Ahí Hegel, Schelling y Hölderlin decidieron plantar el árbol de la libertad. Y ese árbol, 200 y más años, está todavía hoy en el patio central de esa institución. ¿Por qué les menciono esto de plantar el árbol de la libertad? Porque en ese momento Hegel era lo que ahora llamaríamos un izquierdista, un revolucionario, un entusiasta de la Revolución Francesa. Y en sus obras posteriores, cuando él se convirtió muy rápidamente en un espíritu conservador, el gran filósofo conservador, él siguió estimando en alto grado a la Revolución Francesa con un argumento precisamente de este tipo. Me explico este argumento. Hegel estudió el llamado tiempo feudal, que es más o menos la Edad Media, que va desde el fin del Imperio Romano hasta la modernidad. Y esa Edad Media, que tiene ramificaciones del régimen feudal hasta fines del siglo XVIII en Europa, este régimen estaba conformado en la parte económica, que es lo que interesa a Hegel y a Marx, en la parte económica por el llamado orden feudal, donde los grandes terratenientes, los señores feudales, la nobleza, eran los propietarios de los medios más importantes de producción. Es la época, estimadas y estimados oyentes, antes de la Revolución Industrial, cuando todavía la agricultura y la ganadería eran las ocupaciones principales de casi todos los seres humanos. Y aquellos que tenían grandes propiedades territoriales, grandes latifundios, eran obviamente la clase dirigente y privilegiada. En Europa occidental, o sea, lo que hoy es desde Portugal hasta Polonia, toda esa región estaba dominada por la nobleza que tenía, la aristocracia de esa época, que tenía grandes latifundios. Esa era la clase privilegiada. En Francia, les he contado ya, los puestos de la alta administración pública, todos los puestos de oficiales en el ejército y el servicio diplomático estaba reservado exclusivamente para la nobleza, es decir, para los vástagos, para los hombres jóvenes de la nobleza. Y eso, y aquí viene lo que Hegel estudia, dentro del propio régimen feudal, eso produce una insatisfacción. Eso produce simplemente a que la mayoría de la población se empiece a dar cuenta de que eso es socialmente una injusticia y en el campo económico una estupidez, porque en las otras clases, que son la inmensa mayoría de la población, hay el mismo número de talentos que pueden servir mucho mejor que los tontos de la aristocracia en los puestos de la alta administración pública y en las Fuerzas Armadas. Ya desde muy temprano, por ejemplo, el gran filósofo racionalista René Descartes
había establecido, estimado público, que la inteligencia, el talento de los seres humanos, es la cosa más democráticamente repartida en el mundo. O sea, la inteligencia existe en todas las capas sociales en igual proporción. Y si una sociedad como la francesa, la más adelantada de la época, prescinde de los talentos diplomáticos, militares, administrativos, de los jóvenes, de las clases que no son la nobleza, ese régimen se anula a sí mismo a largo plazo. Es decir, en su interior, el régimen feudal está generando el germen de su destrucción. No solamente en ese sentido, que es uno de los varios ejemplos que Hegel y posteriormente Marx toman, sino también en el campo de la producción. Es el propio régimen francés que ya hacia 1700 había desarrollado una industria textil muy notable. Los franceses empezaron no solo a fabricar seda, que generalmente era importada de la China, sino toda una serie de géneros de telas a precios cada vez más bajos. O sea, se había expandido una industria textil importante. Y como cada vez había más gente viviendo en ciudades, no todos eran campesinos que vivían en el campo, se había generado también una cultura urbana. Y esa cultura urbana era una cultura basada en la escuela, en un cierto grado de talentos específicos, por ejemplo, comerciales, y lo más importante, esa enorme masa, porque ya se había convertido en una gran masa, esa masa urbana citadina ya no tenía el respeto antiguo de los campesinos a las autoridades reales, a la monarquía, a la iglesia y a los principios del régimen feudal. Entonces Hegel nota, estimado público, que en Europa occidental, sin dejar de ser regímenes monárquicos, conservadores, fuertemente religiosos, es decir, regímenes a la antigua, como había sido durante siglos de siglos la historia humana, esos mismos regímenes feudales van desarrollando en su interior la negación a sí mismos, la antítesis. Entonces, ¿qué pasa con la Revolución Francesa? Y eso lo siguieron los chicos, claro, en esa época no había ni telégrafo, pero ya había un servicio de correos muy eficiente y en pocos días, no inmediatamente, pero en pocos días, la distancia entre, por ejemplo, París y el sur de Alemania se puede hacer en 2 días, es una distancia muy corta. Los chicos en la universidad, en la escuela donde estaban en Tübingen, donde había una de las universidades más grandes de Alemania, como es todavía hoy el caso, la juventud se interesó enormemente por los sucesos de Francia. No solamente porque en esa época, 1789, Francia era la primera potencia militar, era todavía un país muy, muy importante. No es como hoy, estimadas y estimados oyentes, que Francia es una potencia de segunda o de tercera calidad. En el siglo XVIII todavía era la gran potencia militar y política de Europa. Además, Alemania estaba dividida en muchos principados, no había una Alemania unitaria, como es el caso actual, sino que habían diferentes estados soberanos que se dedicaban, como fue durante siglos, a competir entre sí por ocupar territorios, recursos, etc. Stuttgart, la ciudad natal de Hegel, Stuttgart,
y la ciudad universitaria de Tübingen estaban en uno de esos principados totalmente soberanos. Era una región, hasta hoy, una región muy próspera dentro de Alemania, pero una región relativamente pequeña. Además de esas ciudades nombradas, Stuttgart, la capital, y Tübingen, el centro universitario, no había ningunos otros centros urbanos. Entonces, ¿qué hace la gente que ya está en la universidad, que vive en un centro urbano, pero que es pequeño a nivel mundial? Esa gente, esos jóvenes, tienen los ojos y las orejas abiertas a las modas, las novedades y los chismes que llegan del Gran París, que era la capital cultural en esa época del mundo occidental. Entonces todos estos chicos se interesan enormemente por lo que ocurre en Francia. Y como son chicos universitarios, lo que hacen en los cafés de Tübingen es discutir, analizar y, como chicos inteligentes, lanzar primeras explicaciones. O sea, hacen teorías sobre lo que va a traer la revolución. Todos se entusiasman porque ese acto simbólico, estimado público, es realmente muy atractivo. En el centro de París, donde hoy está la plaza de la Bastilla, en esa época se alzaba una fortaleza medieval enorme que era la prisión más importante de Francia y era la cárcel especializada en presos políticos. Fue una acción espontánea que las fuerzas reales, el ejército, no pudo impedir. La población parisina en pleno, estimado público, se levantó, sitió, tomó la Bastilla y la destruyó en pocos días. Fue quemada, destruida y los presos liberados. Ese 14 de julio de 1789 entró entonces, sobre todo para la gente joven, como el día de la gran renovación política. Hegel, estimado público, mucho después, en la obra que les he comentado en la última sesión, las lecciones sobre la filosofía de la historia universal, su obra más conocida, es donde él menciona, todavía en la vejez de Hegel, menciona entusiasmado el significado de la Revolución Francesa. Y eso, estimado público, es lo que voy a mencionarles rápidamente. Hegel dice, décadas después, cuando ya es un filósofo conservador en Berlín y muy famoso, dice: la Revolución Francesa es uno de los actos más ilustres de la historia universal, porque por medio de la Revolución Francesa, la razón, la capacidad de razonar, es la que por un instante ha manejado y conducido los asuntos humanos. La Revolución Francesa, y esto es lo esencial, es la representación de la razón que se ha impuesto a la ciega tradición. Es la primera vez que el ser humano ha puesto a la razón como el principal motor de la historia. En lugar de ser llevado por la historia, el ser humano conduce la historia a partir de la Revolución Francesa. Hegel dice, hasta ese momento los seres humanos habían sido como muñecas, marionetas de un gran desarrollo histórico. Los seres humanos eran simples partículas, sin voz ni voto en el gran curso de la historia. La historia funcionaba irracionalmente. Funcionaba por miles de pequeños intereses, siempre irracionales.
Pero ahora, desde ese 14 de julio de 1789, la razón había empezado a conducir los destinos de la humanidad. Los chicos, Schelling, Hegel y Hölderlin, entusiasmados, estimado público, porque la Asamblea Nacional Francesa, después de esa fecha, empieza a producir reformas racionales que ya hemos visto aquí en sesiones anteriores. Y esas reformas estrictamente racionales entusiasman a estos jóvenes y les hacen creer que por fin la razón y no la tradición, las costumbres, la irracionalidad ha tomado el control de la vida política. Ya les he contado esas grandes reformas racionales de los primeros tiempos de la Revolución, la introducción del sistema métrico decimal, la reformulación del mapa administrativo de Francia, lo que puede interesar a ustedes, la reestructuración de la justicia según cánones estrictamente racionales. Todo eso hace pensar a Hegel que la Revolución Francesa es el comienzo del reino de la razón. Por lo tanto, el régimen feudal aristocrático, ese régimen medieval irracional, ha incubado en su seno, por medio de la urbanización, de las universidades, por medio de la discusión en los cafés, es decir, por un largo proceso de maduración. Ha incubado su antítesis, su negación, que es la instauración del régimen racional revolucionario, del régimen republicano. Hegel estudia ese régimen republicano. Permítanme que les mencione unos detalles históricos, porque toda esa época, hasta 1815, o sea, la mayor parte de la vida de Hegel, esa época, estimado público, es una época de guerras permanentes. Los revolucionarios franceses que toman el poder poco a poco, después de 1789, no son angelitos, son seres humanos que también tienen tendencias muy comprensibles. Y una de esas tendencias es apropiarse de lo ajeno. ¿Qué hace la revolución, estimado público? Desde el primer momento entra en conflicto, sobre todo con los estados tradicionalistas de Europa Occidental, con Austria y con Prusia. Los ejércitos prusianos y austriacos empiezan a formarse para invadir Francia y para restaurar a sus primos, a sus parientes en el trono francés. La esposa del rey de entonces, de Luis XVI, María Antonieta, es una princesa austríaca, es la hija de la emperatriz María Teresa de Austria. Y entonces la revolución, estimado público, se defiende muy exitosamente. No solamente se defiende, sino como tiene éxitos militares enormes, empieza a ocupar territorios extranjeros. Y no solamente a ocupar, sino a anexarlos a Francia. Para que vean ustedes que Hegel va a tener luego razón al decir que la propia revolución va creando también sus anticuerpos adentro. Brevemente, para que vean ustedes, porque tiene que ver con la vida de Hegel, lo que pasa en años siguientes. Las tropas francesas, muy exitosas, ¿por qué? Porque viene justamente un aspecto racional moderno. El ejército francés empieza a ser conducido por jóvenes que no son de la nobleza,
y que ascienden en el escalafón militar por méritos militar intelectuales. Como antes el ejército estaba manejado por un conjunto de nobles, la inmensa mayoría de ellos unos inútiles que por su origen social llegaba muy arriba, ahora la revolución utiliza los talentos de la gente. Y el talento mayor, estimado público, es un personaje del cual ustedes con seguridad han oído hablar: Napoleón Bonaparte, de origen muy modesto. Él no pertenecía para nada a las grandes familias nobles de Francia. Este joven, muy joven, muestra que tiene un talento excepcional para la estrategia militar. Entonces el régimen revolucionario poco a poco le va dando a Napoleón tareas cada vez más importantes. Y Napoleón, a su vez, contrata a oficiales, todos de origen humilde, todos sin excepción, que resultan ser los grandes mariscales de la época napoleónica. Todos muy famosos en la historia francesa. Todos ellos, sin excepción, provienen de un origen modesto, pero tienen una inteligencia innata, o sea, un talento personal que en el régimen anterior nunca hubiera salido a flote, nunca hubiera sobresalido. Napoleón, lo haremos brevísimamente, empieza, estimado público, a dirigir tropas de la revolución y tiene tal éxito que en pocas semanas conquista Suiza e Italia, países obviamente importantes. Para la Revolución Francesa, estimado público, conquistar países vecinos es pues un gran éxito. Y también ahí se muestra que las potencias tradicionales, Rusia, Prusia, Austria, Gran Bretaña, empiezan a ser derrotadas en el campo de batalla. El ejército revolucionario francés empieza a ocupar una gran parte de Europa. Y Napoleón es designado jefe de una expedición militar a Egipto. O sea, ven ustedes, los revolucionarios también tienen instintos colonialistas. Ocupan un país de África que no tiene absolutamente nada que ver con Francia. Y lo hace exitosamente. Con muy poca gente, es numéricamente un ejército muy pequeño. Napoleón derrota a las tropas del Imperio Otomano. Egipto en esa época era parte del Imperio Turco-Otomano en una sola batalla, la llamada Batalla de las Pirámides. Toma el Cairo y ocupa militarmente Egipto. Ante esos éxitos de este joven, al propio Napoleón se le suben los humos, lo cual es a la cabeza, lo cual es totalmente comprensible. Vuelve a Francia, como es el militar más exitoso, ha conquistado Suiza, Italia, Egipto, etc., con muy pocos soldados. Obviamente muchos políticos republicanos, pero deseosos también de subir con alguien prestigioso, lo apoyan para dar un golpe de Estado. Y en 1799, a los 10 años de la Revolución, este joven general Napoleón Bonaparte, que no llega ni a los 40 años, da un golpe de Estado y se hace con el control de Francia. Primero respeta pro forma la forma republicana de gobierno, se proclama primer cónsul, pero al muy poco tiempo él nota que tiene un poder gigantesco y se proclama emperador hereditario de Francia. O sea, restablece la monarquía, pero con un título ensanchado
ya no es rey, sino se proclama emperador y funda una dinastía que dura, eso sí, muy poco. Entonces, estimado público, la república es la antítesis del régimen feudal, pero esa república, esta negación del régimen tradicional monárquico, se convierte en un imperio, una síntesis que conserva algunos rasgos de la república, conserva los códigos civil, penal, de la racional de la república, mantiene la estructura que la república ha instaurado en Francia, eso les he explicado en la sesión anterior, la división en departamentos, mantiene la reestructuración de la justicia, mantiene el mercado único, la abolición de barreras interiores, aduanas interiores, todo eso. Es decir, el imperio francés, la monarquía, lo que podríamos llamar la síntesis, la monarquía restaurada por Napoleón, mantiene una gran parte de las conquistas, de los resultados de la Revolución Francesa. Pero lo que sí mantiene del régimen anterior es el deseo de dominar el mundo entero. Sí, estimado público, no era Napoleón un espíritu modesto. Y entonces manda sus tropas desde Lisboa, al extremo occidental de Europa, hasta Moscú. O sea, una gran parte de Europa está por algunos años ocupada por tropas francesas y anexada al imperio napoleónico. Obviamente eso no podía durar mucho. Hegel se da cuenta, estimado público, de que Napoleón es de alguna manera, pese a que ya es emperador, o sea, ha restaurado la monarquía, que él es la encarnación de lo nuevo. Él es, como les contaba, profesor en la pequeña ciudad de Jena, que hoy queda en el centro de Alemania. Y Napoleón conquista Jena cuando Hegel era profesor allí. Y al ver entrar a Napoleón a caballo, al mando de sus tropas, después de vencer totalmente a las tropas alemanas, a Hegel se le escapa la expresión famosa: he ahí al espíritu del mundo a caballo. Es decir, Napoleón es el espíritu del mundo, el espíritu de ese mundo nuevo que entra a caballo, una forma tradicional, en esa época no había otra cosa, entra a caballo conquistando esa ciudad de Jena, porque él acaba de vencer la batalla que lleva ese nombre, la batalla de Jena, donde las tropas alemanas y prusianas son derrotadas totalmente por un ejército que era la mitad numéricamente de las tropas alemanas. El camino a Berlín está completamente libre. A las pocas semanas Napoleón ocupa Berlín. Se puede decir, estimado público, que es realmente una victoria de la modernidad sobre la tradicionalidad. Eso es lo que ve Hegel. Pese a que se ha proclamado emperador, que es una cosa tradicional, y ha proclamado la monarquía hereditaria en su persona, Hegel se da cuenta que Napoleón es la síntesis, porque mantiene lo principal de la revolución, pero le ha dado un toque convencional. O sea, es la síntesis de tesis y antítesis. Y Napoleón, a los ojos de Hegel, es el espíritu progresista de la historia universal. Por eso dice él esa famosa frase: es el espíritu del mundo, el espíritu que vamos a verlo ahora, el espíritu que va yendo de oriente a occidente y que va haciendo progresar a la historia universal. Sin embargo, Hegel es un tipo que va aprendiendo.
Y él nota que ese régimen napoleónico está fundamentado por la fuerza de las bayonetas y que el entusiasmo fuera de Francia es muy reducido. O sea, no es así, estimado público, que Napoleón es recibido en todas partes como el gran libertador. No es así. Desde el primer momento, por ejemplo, hay una enorme resistencia en España. Se produce una guerra de guerrillas que al final termina triunfante y desaloja de España y Portugal al ejército napoleónico. Como Napoleón cree que él es el espíritu del progreso, es decir, el espíritu de la historia universal progresista, él decide acabar con el reducto más importante de la reacción, o sea, de lo más conservador. Y en esa época, 1810, como hoy, ese reducto conservador es Rusia, y él decide conquistar Rusia. Con ayuda de ejércitos aliados, todos esos países intermedios están sometidos a Napoleón y tienen que enviar tropas. Con una tropa mixta de 600.000 personas, él conquista una parte de Rusia y llega a Moscú, la capital de Rusia. Pero ahí, estimado público, ahí empieza el declive napoleónico, previsto por el gran Hegel. Porque la población rusa, una población conservadora, muy religiosa, muy afecta a su soberano, el zar, el emperador ruso, esa población no quiere saber nada del progreso que trae Napoleón. Porque Napoleón lo primero que hace al conquistar los primeros kilómetros de territorio ruso es declarar que ahora vale el Código Civil, el penal francés, que ahora se establecen gobiernos municipales autónomos, que ahora se establece la libertad de conciencia que antes no había en Rusia, todos tenían que ser miembros de la Iglesia Ortodoxa. Es decir, él introduce medidas que en los ojos de Napoleón y en los ojos de los franceses son medidas que tratan de liberar al pueblo ruso de la autocracia zarista. Pero curiosamente, ahí es donde Napoleón recibe el primer rechazo absoluto. El pueblo ruso no se deja impresionar, nadie lo sigue a Napoleón y el pueblo ruso se mantiene leal a su zar, a su emperador, aunque sea un gobierno muy represivo y tradicionalista. Por lo tanto, Napoleón ocupa Moscú, pero no puede de ninguna manera seguir adelante, y como Moscú se incendia o la incendia y se queda hasta exento de víveres para alimentar ese gigantesco ejército, Napoleón no tiene más remedio, en medio del invierno de 1812, en medio del terrible invierno que fue además una ayuda de Dios para el zar, fue el invierno más duro en siglos. Entonces tiene que, sin provisiones, tiene que emprender la retirada. Y en medio del frío y sin alimentos, de esos 600.000 hombres que tenía el ejército napoleónico al entrar a Rusia, se muere, sin batalla, se muere la cantidad más grande. Quedan solo 60.000, una décima parte. Y naturalmente para el ejército ruso vencer a 60.000 es cosa muy fácil. Entonces Napoleón tiene que retirarse, y eso es aprovechado, cosa muy humana, por sus aliados, por los que le habían dado tropas para la conquista de Rusia. Se le vuelven en contra. Prusia, Baviera, Austria, todos esos pequeños estados, Polonia, etc., se dan la vuelta contra Napoleón.
y lo obligan a retroceder hasta Francia, y ahí no les voy a contar a ustedes, es una serie muy enredada de sucesos. Napoleón termina definitivamente derrotado en 1815. Esta fecha es interesante por dos razones, estimado público. Primer lugar, porque se reúne, es una de las pocas o de las primeras veces en la historia universal, se reúne un congreso internacional de enviados plenipotenciarios de toda Europa. Se reúnen en Viena. Y ese congreso decide un montón de cosas. No solo redibuja el mapa político de Europa, sino que sienta realmente las bases para un nuevo orden. Ese nuevo orden es la síntesis, según Hegel, del mundo de entonces. Respeta los avances que podríamos llamar racionales de la Revolución Francesa, donde se ha impuesto el nuevo sistema métrico decimal, la nueva administración de justicia, la nueva división territorial. Eso es aceptado por el Congreso de Viena. Pero se restauran, es un congreso conservador, se restauran las monarquías, se restauran a los Borbones en Francia. Es uno de los muchos ejemplos, sin excepción, todas las monarquías europeas que habían sido conquistadas por Napoleón, todas ellas son restauradas. Entonces, ese Congreso de Viena, que además decide el primer convenio internacional sobre diplomacia, representaciones en el exterior, es el primero que legisla en forma, digamos, muy clara y aceptada por todos los estados europeos, legisla sobre temas como diplomacia, comercio exterior, y acepta, como les decía, muchos de los avances napoleónicos. Por ejemplo, la idea liberal del libre comercio. Ese congreso, estimado público, es visto por Hegel como la adecuada síntesis, o sea, la negación de la negación, es visto como la adecuada síntesis que, según Hegel, es la culminación temporal, obviamente, de todos los esfuerzos de las últimas décadas. Y entonces, ese régimen que nace, que se llama precisamente la restauración, ese régimen le parece a Hegel que es la culminación de la historia universal, porque es el régimen que mantiene cosas aceptables como las monarquías, pero también preserva lo racional que ha producido la Revolución Francesa. Entonces Hegel cree, estimado público, y aquí volvemos a esa imagen del espíritu del mundo. En las lecciones sobre la filosofía de la historia universal, Hegel cree que el espíritu progresista del mundo, porque él es contrario, para los que no han asistido a la sesión anterior, él es contrario a la concepción circular, cíclica de la historia, de que se repite todo. Él es partidario de la línea ascendente de la historia. La historia siempre va progresando hacia arriba, hacia épocas cada vez mejores. Y él cree que la restauración es una de esas épocas superiores en la historia de la humanidad, porque se ha conservado lo racional de la revolución con también lo rescatable de la tradición. O sea, se ha convertido en una síntesis. La palabra lo dice todo. Síntesis significa mezcla. También significa, curiosamente, mixtura hasta de razas, ¿ya? Eso que aquí nos gusta mucho, mestizaje,
esa palabra también significa síntesis. Eso significa síntesis, mezcla. Entonces, para Hegel, el régimen de la restauración es la síntesis perfecta, claro, que en algún momento va a volver a convertirse en tesis, antítesis, etcétera, porque es un proceso que va permanentemente siempre hacia arriba. Pero él cree que esa restauración va a durar mucho tiempo, porque según Hegel es un invento muy glorioso lo que han hecho los plenipotenciarios en la Viena de 1815. Entonces, aquí tenemos, estimado público, la concepción histórica del progreso permanente, que es la gran novedad de la filosofía hegeliana, con la aplicación de su método dialéctico. O sea, esta seguidilla de afirmación, negación y mixtura, o tesis, antítesis, síntesis, para Hegel está clarísimamente demostrada en esos años que van entre 1789 y 1815. Permítanme ustedes un minuto estas famosas palabras de Hegel. Él dice: nunca la historia había tenido un momento de gloria como fue la Revolución Francesa. La primera vez que el ser humano usa su razón para dirigir asuntos públicos, y la razón, en lugar de ser un mero aditamento, sobre todo en círculos universitarios, toma el control de la historia. Para él, por eso, la Revolución Francesa es algo muy positivo en la historia universal de la humanidad. Él condena los excesos de la Revolución Francesa, pero cree que como hito, es decir, como piedra en ese largo camino ascendente de la historia universal, ustedes pueden imaginarse una escalera hacia arriba, cada escalón, cada grada es una especie de periodo histórico. Cada grada, estimado público, es importante porque las superiores no podrían existir sin las inferiores. Entonces, él cree que la revolución, pese a los excesos, ha sido algo imprescindible para la historia universal. Ese hecho, Hegel en eso es muy claro, ese hecho único, cuando la razón por un instante domina el mundo, ese hecho realmente para Hegel es lo más notable que él ha visto en su vida. Entonces, él tiene la famosa frase: la esencia del hombre es la libertad. Pero el ejercicio de la libertad exige cierta madurez. En esa frase está contenida, estimado público, la filosofía hegeliana de la historia. Entonces, el ser humano, ¿qué es lo que quiere? ¿Cómo la revolución lo ha hecho? La destrucción de la Bastilla, la destrucción de la prisión política más horrible que había. El hombre significa también el género humano, el ser humano quiere la libertad. Pero esa libertad, ese ejercicio, no puede ser a su vez irracional. ¿Cómo fueron los excesos de la revolución? Sino que exige, como dice Hegel a la letra, cierta madurez. O sea, los revolucionarios solitos no pueden gobernar el mundo. Tienen que escuchar a los filósofos, a los intelectuales. O sea, tienen que escuchar a Hegel. Él se creía, estimado público, cuando era profesor en Berlín, que fue un profesor muy exitoso, llegó a ser rector de la Universidad de Berlín. Él creía equivocadamente, eso lo ha visto Marx, él creía equivocadamente que el régimen a partir de 1815, esa síntesis racional,
era porque los políticos lo habían escuchado a él o habían leído sus obras, lo cual obviamente nunca ocurrió. Son textos muy difíciles de entender. Los de Hegel es el filósofo probablemente que ha escrito el peor estilo de exposición, muy enredado, muy confuso, muy largo, etcétera, etcétera. Pero él, como todo ser humano, tenía una opinión extremadamente buena de sí mismo y por lo tanto él creía que los progresos de la historia y el ejercicio de la madurez, o sea, de la razón puesta en un ejercicio práctico que significa evitar extremos. Y él creía que la restauración de 1815 era precisamente eso. La revolución en el fondo, conservada en lo exterior con formas tradicionales para mantener tranquila a la población, pero sin duda alguna un progreso con respecto a épocas anteriores. Entonces, él se convierte en un profesor muy popular. Como les he contado en la sesión anterior, precisamente este curso que se llamaba Lecciones sobre la filosofía de la historia universal se convierte en el curso más popular de Hegel. Hasta miembros de la familia real prusiana asisten a sus clases. Hasta mujeres. Era un curso muy visitado por damas de la buena sociedad. Como les conté en la sesión anterior, Hegel murió inesperadamente en 1831 y no dejó preparado el texto de sus lecciones para la publicación. Por lo tanto, hubo que recurrir a una versión taquigráfica o a varias versiones taquigráficas hechas por los alumnos. Y curiosamente es una princesa de la Casa Real, la princesa Mariana de Prusia, quien tomó los mejores apuntes taquigráficos del curso. Y el libro, en el fondo, es la obra de esta señora. Entonces, estimado público, aquí tenemos una posición, como él mismo se ha descrito, una posición moderada, realista, conservador en el buen sentido. Hay que conservar lo racional y evitar lo irracional, es decir, una posición moderna, etcétera, una posición que evita los excesos. Y esa es la filosofía conservadora del Hegel adulto, que es lo que no gustó a Marx, quien usó esta dialéctica para explicar la historia, pero la convirtió en algo mucho más revolucionario que vamos a ver a partir de la próxima sesión. Permítanme, estimado público, dos palabras más sobre el método. Porque a partir de hoy, las carreras de filosofía, sociología, no me acuerdo cuáles más, están organizando en la Facultad de Arquitectura, en la calle Landaeta, esquina Héroes de Lacre, un seminario internacional que va a durar, creo, 3 días, sobre Engels, Althusser y estos problemas de la dialéctica. Es un seminario al que pueden asistir todos. Y aquí se va a discutir justamente si la dialéctica hegeliana, el método para comprender la realidad, que es lo que nos interesa en este curso, si ese método es universal o si solamente es parcial, es decir, que puede ser válido para estudiar algunos fenómenos del universo y otros no. Entonces, Hegel, estimado público, creyó que su método dialéctico sirve para explicar todos los fenómenos del universo, todos.
los naturales, los históricos, los sociales, los intelectuales, los artísticos, todos. Hegel era un trabajador incansable. Aunque murió a los 61 años, ha dejado una obra enorme y en algunos casos extremadamente original, que no podemos tratar aquí porque no tiene que ver con sociología. Pero simplemente les digo, por ejemplo, que la primera historia del arte, desde el punto de vista filosófico, una estética, el primero que ha publicado esa obra es Hegel, un gran conocedor de obras de arte. En esa época, estimado público, no había las redes sociales, internet, PowerPoint, ni siquiera fotocopias, no había nada de eso. Entonces, ¿qué hizo Hegel para ilustrar a sus alumnos? A su propio costo, él hizo imprimir láminas de obras de arte y las repartía gratuitamente a sus alumnos, para que los alumnos vean cómo se ha desarrollado la historia del arte. Y entonces él aplica lo mismo, estimado público. O sea, la tesis es el arte griego clásico, la antítesis el arte medieval y la gloriosa síntesis es el arte renacentista. Para que vean ustedes simplemente, esto no tienen ni que anotar, para que vean ustedes cómo Hegel trata de aplicar este método a todos los fenómenos imaginables. Hegel tiene también una interesantísima historia crítica de las religiones desde un punto de vista científico. Y eso, estimado público, es una gran obra, porque todavía en esa época la religión era de lejos, el principal fenómeno cultural en todo el mundo. Entonces, su historia de la filosofía, quiere decir, del espíritu intrínseco de las religiones, es también muy interesante. Él cree, lo digo en una palabra, que las religiones orientales son la base, la tesis, las religiones greco-latinas son la antítesis y el cristianismo, obviamente, la síntesis. Y arriba de todo, según Hegel, el cristianismo de rango protestante luterano. Él cree que Lutero es uno de los grandes pensadores de la historia de la humanidad. Hegel tiene también, lo que concierne a ustedes, una historia filosófica del derecho. Es el último curso y el último libro que llegó a publicar en vida, también basado en esta síntesis. Tiene también una historia de la propia filosofía vista desde el lado dialéctico, que es también muy interesante, porque él, en esa época no se conocía mucho de la historia de la filosofía griega, etc. Él realmente realiza una labor de compilación, o sea, de reunir fragmentos muy interesante. Una obra que lleva una vida y la hizo él solo, sin ayudantes, sin dinero extra, absolutamente solo. Finalmente, de estas historias, estimado público, él también tiene lo que podríamos llamar una historia política de la humanidad, es decir, la historia de la humanidad vista desde un lado político crítico. Y esa es, como les decía, la obra más popular, la más interesante y la más fácilmente escrita. Ahora, como les digo, como son versiones de los alumnos, posiblemente son versiones ya donde el complicado idioma de Hegel está ya simplificado. Y por eso la popularidad de esta obra. Quiero mostrarles ahora, estimado público, cómo esta idea hegeliana de la dialéctica, que así él mismo denominó este método, fructificó los estudios de esa época.
Y quiero mostrarle sobre todo cómo se puede aplicar eso a la religión. Ustedes dirán, pero qué aburrido este señor que nos viene a hablar de la religión, cosa que está totalmente superada, cosa que no importa a nadie. Ay, ¿por qué tenemos que escuchar unos minutos sobre la religión? Qué aburrido. Pero ese es el nexo, estimado público, entre Hegel y Marx. Hegel murió en 1831 y Marx nació en 1818. O sea, era muy joven como para asistir a la universidad. Él no conoció a Hegel. Pero hay un eslabón entre ambos. Y ese eslabón, aquí voy a anotar el nombre, tiene solamente una importancia, le vamos a dedicar solamente unos minutos. Estimado público, hay un eslabón importante y curiosamente el estudio de la religión es lo que nos lleva al materialismo. A lo contrario, eso pasa muy a menudo en la historia del pensamiento. Al estudiar la religión, que es lo más ideal que hay, es algo idealista, la religión es algo que no se puede tocar. Precisamente al estudiar profundamente la religión es que nace el materialismo. Hegel, en la continuación de Kant, Fichte, Schelling y otros filósofos, era idealista. Él cree, por ejemplo, que lo que lleva a la historia universal es el progreso de la razón, que también es una cosa no material que no se puede tocar. Él era idealista. Y Marx era materialista, es el creador del materialismo dialéctico, del materialismo histórico, materialista, estimado público, 100%. ¿Y quién es el que lo anima a Marx? Gran lector de Hegel, era la idea dominante en la universidad de esa época. ¿Quién lo anima a convertirse en materialista? Es este filósofo que está en medio, que se llama Ludwig Feuerbach. Este complicado apellido, Feuerbach, es un apellido muy normal en Alemania, significa simplemente el río de fuego. Este Feuerbach, este pensador, con su obra cumbre, La esencia del cristianismo, publicada en 1841, es aquel que influye poderosamente sobre Marx, sobre su amigo Friedrich Engels, sobre los anarquistas como Bakunin. Es decir, tiene una influencia muy poderosa en todo el siglo XIX. Es el gran pensador que inaugura la etapa materialista, siendo discípulo y amigo personal de Hegel. Cuando Hegel en los últimos años fue rector de la universidad, etc., necesitaba un asistente con el cual también podía discutir sus ideas. Y ese personaje fue Ludwig Feuerbach. Así se pronuncia ese complicado apellido. ¿Cuál es la idea central? Le vamos a dedicar solo un minuto, porque tiene su importancia para las ciencias sociales.
la idea de la esencia del cristianismo del libro es la siguiente. El ser humano es el inventor de Dios y del cristianismo. O sea, el cristianismo no tiene, y todas las religiones, el cristianismo no tiene una existencia separada de la mente humana. El ser humano es el que inventa la figura de Dios, porque el ser humano, medio poeta, el ser medio escritor, medio novelista, el ser humano inventa lo que él quisiera ser. Dios es sola y exclusivamente la proyección del ser humano de los deseos, de los ímpetus y de los anhelos profundos del ser humano. Nada más que una invención humana. Entonces, todo lo que es la religión, los profetas, etc., para Feuerbach no tienen una existencia afuera de la mente humana. Es el ser humano el que quiere ser inmortal, omnisciente, o sea que sabe todo, el ser humano que se ve a sí mismo, equivocadamente obviamente, como el ser bondadoso. Dios, que es para muchos, para todas las religiones, el ser bondadoso por excelencia, el omnisciente, el eterno, etc., el que ha creado el universo, el ser humano, todas esas atribuciones, bondad sin límites, omnisciencia, etc., es lo que el ser humano quiere ser. Y lo único que hace es proyectar esos anhelos en un ser superior, en una idea que en realidad no existe. Ustedes, que me imagino tienen un interés igual a cero por la religión, todo esto les puede parecer una pérdida de tiempo en el estudio de la sociología. Pero, estimado público, la idea de Feuerbach es decisiva para las ciencias sociales, porque nos muestra que una parte importante de los objetos de estudio, el mundo de las creencias, de los prejuicios, que es una parte muy importante de la sociología, todo ese mundo de las ideas rectoras, de los valores de orientación que nosotros tenemos, no son hechos objetivos, o sea, reales, materiales, sino son hechos subjetivos que el ser humano se ha inventado para tranquilizarse a sí mismo. ¿Qué quiere el ser humano según Feuerbach? Es una idea de Feuerbach, no, mi estimado público, les ruego no tomarla muy en serio, o por lo menos contra mí. El ser humano es un ser que se sabe ante el mundo, ante la naturaleza, se sabe mortal, o sea que va a morir, débil, se enferma a menudo, la vida es muy corta. En la hermosa edad juvenil de ustedes no se imaginan la rapidez con que se termina la vida humana, es muy corta. O sea, el ser humano quiere vivir eternamente, quiere saber todo, quiere ser feliz y no quiere tener problemas. El ser humano quiere que todo sea fácil, placentero. ¿Qué es lo que el ser humano quiere? Y eso lo han dicho los filósofos desde la antigüedad clásica. El ser humano quiere placer, el ser humano quiere divertirse, quiere estar contento toda la vida, no tiene que trabajar o no quiere trabajar todos los días para ganarse un salario mísero, etcétera, etcétera. Es decir, el ser humano quisiera ser Dios o algo semejante a Dios. Entonces Feuerbach, con un estudio psicológico muy interesante, muestra a los lectores de su libro que la esencia del cristianismo, o sea, el punto central
del cristianismo es una proyección de la mente humana. Feuerbach lo estudia muy detenidamente en la figura de Jesucristo, como Jesucristo es solo la condensación de los deseos del ser humano. Jesucristo siempre es pintado como un ser, como un hombre joven, extraordinariamente guapo. No existe ninguna representación de Jesucristo donde se lo vea desnutrido, muy feo, etcétera, etcétera. Aunque esté vestido muy modestamente, siempre es un hombre atractivo. Feuerbach estudia todos esos aspectos, este es solamente un ejemplo, de cómo esos son los deseos de los seres humanos. Sobre todo, con perdón de las damas aquí presentes, los deseos de los varones jóvenes. Les gustaría ser así inmortal. Y les gustaría a los varones jóvenes, es la época del siglo XIX, no es necesariamente los deseos de los chicos actuales. A los chicos de esa época, según Feuerbach, les gustaba ser héroes. Les gustaba imitar de alguna manera a Napoleón, esa vida gloriosísima, esa vida donde todo el mundo está a los pies del emperador, etcétera, etcétera. Entonces, las figuras religiosas son para Feuerbach una simple proyección psicológica de las necesidades y anhelos más profundos del ser humano. Por lo tanto, todo lo que existe en el campo de la religión y siguiendo de las ideas son simples desprendimientos de lo material. Por ello es que Feuerbach inaugura el materialismo en la filosofía, en las ciencias sociales y hasta en la literatura. Los valores ideales, estimado público, son solamente proyecciones casuales, relativas de los seres humanos, sin validez aparte del que se le puede atribuir ocasional y temporalmente a los seres humanos. Y eso vale, según Feuerbach, y con esto termino, eso vale también, estimado público, para los valores de orientación. Ahora nos puede, como vivimos en la época del relativismo, todo eso nos puede parecer una banalidad que nosotros vivimos todos los días, ¿no es cierto? Nosotros vivimos en la época del relativismo, o sea, nosotros no creemos hoy en día, sobre todo los jóvenes, no creen que existan valores eternos. Los jóvenes, obviamente no ustedes, que son la excepción, pero los jóvenes normalmente no creen que existan valores como la probidad, la honradez, etc. Creen que son macanas de los ancianos. Feuerbach demuestra que todos esos valores de orientación, los que están, por ejemplo, implícitamente incluidos en los códigos jurídicos y religiosos, en los 10 mandamientos cristianos, todo son sola y exclusivamente ideas del ser humano sin asidero, sin base material. Son solo valores relativos, es decir, tienen vigencia cuando una sociedad cree en esos valores, pero no tienen vigencia fuera del estrecho campo de la vigencia temporal y relativa de esos valores. El caso en las religiones es clarísimo para esa inmensa mayoría de la humanidad que son musulmanes, budistas, hinduistas, confucianos. La verdad de la religión cristiana les es absolutamente igual, es decir, no aprecian que Jesucristo se haya sacrificado por nosotros y que haya redimido a todo el género humano. Ha redimido para ellos solo a los creyentes de esa religión. O sea, una cosa relativa, derivada de un contexto socio-histórico relativo. Y eso es lo que nos dice Feuerbach.
todas las religiones, empezando por el cristianismo, valen solo en un contexto histórico estrecho, ni antes, ni después, ni fuera de ese contexto. Por lo tanto, la idea misma de Dios es una idea que no es válida para el universo, sino solamente para los seres humanos que están descontentos consigo mismos y que proyectan en la esfera ideal lo que puede ser Dios omnipotente, bondadoso, inmortal, etcétera, que es lo que los humanos deseamos para nosotros mismos. En una palabra, esto, estimado público, es el mejor argumento para criticar el idealismo, las ideas de valores como la hegeliana de que hay un espíritu del mundo que va produciendo siempre cosas positivas y abre el campo al materialismo. Y ese materialismo es el que culmina con la persona de Karl Marx, cuyo estudio lo vamos a hacer en la próxima sesión. Con eso terminamos por hoy.